Queremos encontrar el valor exacto del coseno 105 grados usando una identidad de medio ángulo. Aquí se da la identidad de medio ángulo más común en cuanto a seno y coseno. Para este ejemplo encontraremos coseno 105 grados usando esta identidad de medio ángulo. Aunque algunos libros de texto se refieren a estas dos identidades de reducción de potencia como identidades de medio ángulo también, y para comparar, en el siguiente video mostraremos cómo encontrar este mismo valor de función coseno usando esta identidad aquí. Pero para este ejemplo, usaremos esta identidad. Comenzaremos por determinar el valor de A, y si este valor de la función coseno será positivo o negativo, dado que tenemos coseno 105 grados. Y en el lado izquierdo tenemos coseno A sobre 2, para encontrar A, estableceremos A sobre 2 o A dividido por 2 igual a 105 grados. Entonces, si multiplicamos ambos lados por 2, para resolver A tendríamos A es igual a 2 veces 105 grados. Entonces A es igual a 210 grados. Así que acabamos de descubrir que el coseno 105 grados es igual al coseno de 210 grados dividido por 2. Y ahora mirando el lado derecho, determinemos si este valor de la función coseno es positivo o negativo. Estamos determinando el coseno de 105 grados. Entonces, si tuviéramos que dibujar 105 grados en la posición estándar, giramos en sentido antihorario. Eso es 90. Tenemos que rotar 15 grados más, así que más aquí. Observe cómo termina el ángulo en el segundo cuadrante donde la coordenada X sería negativa y la coordenada Y sería positiva. Y desde coseno θ es igual a X sobre Rx es negativo, sabemos que el valor de la función coseno debe ser negativo. Mirando el lado derecho de nuestra identidad, tendremos igual negativo la raíz cuadrada de 1 más coseno A que sería coseno 210 grados. Which would be cosine 210 degrees. Dividido por 2. Observe cómo el denominador de 2 está debajo de la raíz cuadrada. Y ahora para el siguiente paso encontraremos coseno 210 grados. Podemos hacer esto usando un triángulo de referencia o el círculo unitario. Y para una revisión, demostremos ambos. Si tuviéramos que dibujar 210 grados en la posición estándar, el lado inicial estaría aquí. Si giramos en sentido antihorario media vuelta, eso sería 180 grados. Tendríamos que girar 30 grados más, aproximadamente aquí. Observe cómo esto nos muestra que el ángulo de referencia sería de 30 grados. Entonces, si dibujamos un triángulo de referencia, tenemos un triángulo de referencia 30, 60, 90 en el tercer cuadrante. Normalmente etiquetamos la pata corta 1, la hipotenusa 2. La raíz cuadrada de la pata más larga de 3, pero como estamos en el tercer cuadrante donde X e Y son negativos, ambas piernas serían negativas. Entonces el coseno de 210 grados sería igual a la relación del lado adyacente a la hipotenusa que es la raíz cuadrada negativa de 3 dividida por 2. O mirando el círculo de la unidad, aquí está el lado terminal de 210 grados. Como estamos en el círculo unitario, X es igual a coseno θ. Observe cómo esto verifica que el coseno 210 grados es la raíz cuadrada negativa 3 dividida por 2. Entonces ahora tenemos una raíz cuadrada negativa de 1. Tendríamos más raíz cuadrada negativa 3 sobre 2 o solo menos raíz cuadrada 3 dividida por 2, todo dividido por 2. Ahora simplifiquemos debajo de esta raíz cuadrada. Tenemos que cortar el denominador de 2 del numerador. Podemos hacer esto multiplicando el numerador por 2. Pero, por supuesto, cuando multiplicamos el numerador por 2, también debemos multiplicar el denominador por 2. Entonces esto es equivalente a multiplicar por 2 sobre 2 debajo de la raíz cuadrada. Cuando distribuimos los 2 en el numerador, tendríamos 2 menos la raíz cuadrada 3 dividido por 2, sería la raíz cuadrada 3. Y el denominador sería 2 por 2 o 4. Y ahora porque tenemos la raíz cuadrada de una fracción, podemos escribir esto como la raíz cuadrada del numerador dividido por la raíz cuadrada del denominador. Y observe cómo la raíz cuadrada de 4 se simplifica a 2. Entonces, el valor exacto de la función coseno del coseno 105 grados sería negativo. Raíz cuadrada de 2 menos raíz cuadrada 3.
todo dividido por 2. Ahora verifiquemos esto en la calculadora. Lo que haremos es convertir esto a un decimal, y luego aproximar este valor de la función coseno usando la calculadora. Primero obtengamos la aproximación decimal para el valor exacto. Entonces tenemos negativo y luego pondremos el numerador entre paréntesis. Entonces habrá la raíz cuadrada del paréntesis y luego tenemos 2 menos raíz cuadrada 3. Flecha derecha, paréntesis cerrado dividido por 2. Y ahora ingresaremos al coseno 105 grados para comparar. Asegurémonos de que estamos en modo de grado, así que presionaré la tecla Mode. Grado está resaltado. Así que vuelve a la pantalla de inicio. Coseno 105 grados, paréntesis cerrado, Enter. Y observe cómo se verifica nuestro trabajo. Sin embargo, hay una cosa más que quiero mencionar antes de irnos. Encontramos el valor exacto del coseno 105 grados antes, usando la identidad de suma para un coseno. Comparemos los resultados usando la identidad de medio ángulo con la identidad de la suma. Ya he hecho la mayor parte del trabajo para ahorrar tiempo. La identidad de suma y diferencia para un coseno se da aquí. Entonces, usando esta identidad, el coseno 105 grados es igual al coseno de 60 grados más 45 grados. Entonces, aplicando la identidad, tendríamos la diferencia de estos dos productos. Y luego encontrar estos valores de la función trigonométrica da como resultado la cantidad de raíz cuadrada 2 menos raíz cuadrada 6 dividida por 4, que se ve diferente del valor exacto que encontramos usando la identidad de medio ángulo. Nuevamente, usando la identidad de suma para el coseno, el resultado es este valor exacto de la función trigonométrica. Y usando la identidad de medio ángulo para el coseno, este fue el valor exacto de la función trigonométrica. Pero en forma decimal, podemos decir que estos dos valores son exactamente iguales a pesar de que se ven bastante diferentes. Entonces, dependiendo del método que usemos para encontrar el valor exacto del coseno 105 grados, la expresión puede verse diferente pero el valor es el mismo. Espero que hayas encontrado esto útil.